Hola a todos, yo soy Juan Ignacio Marcatante, soy alumno doctoral de la Universidad de Buenos Aires y de la Prof. Economics. Y hoy les voy a presentar lo que sería el primer capítulo de mi tesis, que se llama ¿Cuáles son los costos de la rigidez? Un estudio general del mercado de combustibles en Argentina. Entonces, este es un poco el outline de la presentación, vamos a introducir el tema, motivarlo, vamos a discutir distintas cuestiones de política relacionadas a los biocombustibles y después vamos a ir más a la parte de métodos, datos, cuáles son los escenarios que simulamos y cuáles son sus resultados. Y por último vamos a concluir. Sí, hoy en día la mayoría de los países tienen formal o informalmente algún tipo de vínculo con distintos compromisos internacionales, ¿sí? Que los acercan a lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático. ¿Sí? Esta idea de generar crecimiento, generar desarrollo, pero que ese crecimiento y ese desarrollo sean amigables con el medio ambiente y no sean solo crecimiento y desarrollo. ¿Sí? La idea de estos acuerdos, de estos compromisos, es setear de cierta forma expectativas y objetivos con respecto al futuro, ¿no? El más cercano, por ahí la fecha más cercana que todos tienen en la cabeza es 2030, hay objetivos a 2050 y hay otras fechas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo importante acá es entender que es necesario que las economías produzcan de forma sustentable, de forma amigable con el medio ambiente, y el mercado de combustibles, particularmente, es importante para responder esta pregunta. Gran parte de los efectos de las emisiones vienen directa o indirectamente a través del mercado de combustibles. ¿Sí? Entonces, las políticas energéticas que están vinculadas a este mercado son importantes, porque generan incentivos, ya sea a favor o en contra, dependiendo del tipo de política, de la utilización de algún tipo de combustible, ¿sí? O no. ¿Sí? Y por otro lado, esto es importante también porque el mercado de combustibles es un factor común en todas las cadenas de valor, de forma más directa, de forma más indirecta, pero los combustibles están siempre. A través del transporte o a través del consumo propio de la firma, los combustibles están siempre ahí. Entonces, el mercado de combustibles es un mercado amplio, hay todo tipo de combustibles, pero nosotros vamos a definir el mercado relevante como el mercado que contiene diésel, nafta, biocombustibles. ¿Sí? Ese va a ser el mercado en el que nos vamos a concentrar. Y vamos a definir biocombustibles como ese tipo de combustible que está elaborado a partir de biomasa. Hay otros tipos de biocombustibles, pero nosotros vamos a concentrar en los que son biocombustibles de primera generación, que son los clásicos y son los que importan a Argentina más que nada, que son el bioetanol y el biodiesel. El biodiesel es un biocombustible que básicamente los insumos para producirlo son el maíz y la caña de azúcar, el bioetanol usa maíz y caña de azúcar, y el biodiesel viene principalmente de aceite de soja. ¿Sí? Estos biocombustibles son importantes porque Argentina tiene probadas ventajas comparativas no solo para producir los biocombustibles, sino para producir principalmente los insumos. ¿Sí? A modo anecdótico, en este trabajo de Torroa 2021, él plantea que el 8% de los biocombustibles comercializados son producidos en Argentina y este país está en el top 10 de producción de biodiesel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se suele regular o cuáles suelen ser las políticas más frecuentes vinculadas a los biocombustibles? Y yo acá armé dos grupos, ¿sí? El primer grupo es el famoso corte de biocombustibles. No sé si ustedes saben o no, pero el corte de biocombustible básicamente es una proporción, ¿sí? Que dice cuánto de biocombustible tiene que haber en una unidad de combustible. Cada vez que nosotros vamos a comprar una unidad de combustible, estamos comprando una cierta proporción de combustible fósil y una cierta proporción de biocombustible. ¿Sí? Y esa proporción no está determinada por incentivos económicos generalmente. Sí, cuando me refiero a incentivos económicos me refiero a precios relativos y productividades relativas, sino que está determinada más que nada por la regulación, y esa regulación suele ser fija y suele cambiar, y acá bueno, también entra un poco la cuestión del obvio, porque cambia para un lado o para el otro, ¿sí? Pero básicamente esa legislación lo que hace es fijar un tope mínimo para esa proporción. O sea, de todas las combinaciones posibles de biocombustibles que nosotros podríamos armar, de biocombustible y combustibles fósiles, solo algunas son legalmente posibles, ¿sí? Y suele ser un mínimo, suele funcionar como un mínimo este corte. Por ejemplo, si el corte es del 10%, todas las combinaciones de combustibles fósiles y biocombustibles mayores al 10% son legales, ¿sí?
Después tenemos otro tipo de políticas, que son políticas de incentivos fiscales y control de precios, y acá hay una amplia variedad y es muy country specific, tipo cada país elige la combinación y cómo los usa, ¿sí? Y acá encontramos subsidios a investigación y desarrollo, subsidios a la producción, regímenes fiscales favorables para los biocombustibles, impuestos ambientales que se fijan particularmente sobre los combustibles fósiles, controles de precios, ya sea controles de precios directos sobre el combustible o indirectos, por ejemplo, llámelo el barril criollo, ¿sí? Pero siempre que pensamos en biocombustible, la primera política que nos viene a la cabeza es el corte, ¿sí? Acá hay más o menos, acá lo que muestro es un gráfico que contiene las distintas políticas de biocombustible que tienen distintos países, ¿sí? Este gráfico tiene datos a 2020, así que al momento por ahí las políticas pueden haber cambiado, ¿sí? Pero entre los países que menos corte tienen encontramos China, Japón y Canadá, al 2020, ¿no? Y entre los que más tienen, por ejemplo, para el biodiesel encontramos a Suecia, y para el bioetanol, Brasil y Paraguay, que bueno, es su fuerte, de cierta forma. Y Argentina está al 2020 por acá, que tenía, si no me equivoco, 12 y 10% en ese momento. Ahora el de biodiesel cambió de 5%. ¿Sí? Entonces, pensemos por qué querríamos, una de las preguntas que nos podemos pensar es por qué querríamos usar biocombustible, ¿no? Y cuando vamos a pensar esta pregunta, la literatura nos dice que hay ventajas y desventajas, ¿sí? Una posible ventaja que podría ser utilizar biocombustibles es porque aporta la seguridad energética, es decir, tenemos un combustible adicional, una forma de generar energía adicional. Otra es el desarrollo rural. La mayoría de los insumos necesarios para producir estos combustibles vienen y se producen en zonas rurales, podemos pensar en la soja, en el maíz, en la caña de azúcar, y muchos de los lugares donde se procesan estos biocombustibles, estos insumos son cercanos a las zonas donde se producen los productos primarios. Y por último, mitigación del cambio climático. Quemar una unidad de combustible fósil emite mucho más que quemar una unidad de biocombustible, ¿sí? Ahora, puede haber efectos, no todo es color de rosas, ¿no? Puede haber efectos indirectos negativos, ¿sí? Por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola en algunos casos, cambios en la utilización del suelo, se desplazan algunos cultivos y se ponen los cultivos necesarios para producir el combustible, cambios en los patrones de uso del agua, ¿sí? Y acá planteamos, hay un par de papers que investigan esto, ¿sí? Otra cosa que uno podría pensar es que los insumos necesarios para producir los biocombustibles compiten con los insumos necesarios compiten con la producción de alimentos. Uno podría usar el maíz para producir harina en lugar de combustible, ¿sí? Y hay otra serie de literatura que investiga los efectos, algunos los encuentran más relevantes, otros menos, y ahí acá nosotros marcamos algunos trabajos. Otra cuestión que fue planteada en primer lugar por este informe de la FAO y después creo que este trabajo de Tilicierde lo investiga más a fondo, es que el precio de los commodities agrícolas comienza a verse cada vez más relacionado con el precio del petróleo. Y eso aumenta la volatilidad de los commodities y aumenta, por otro lado, la volatilidad, por ejemplo, de algunos tipos de alimentos derivados. Y por ahí la más importante para este trabajo son las diferencias en eficiencia. No es lo mismo quemar una unidad de combustible fósil que quemar una unidad de biocombustible, en términos de cuánta energía generamos. Quemar una unidad de bioetanol, quemar una unidad de nafta genera 30% más energía que quemar una unidad de bioetanol, y quemar una unidad de diésel genera 7% más calorías que quemar una unidad de biodiesel. Estos datos los publicó hace poco el Department of Energy de Estados Unidos, que hicieron distintos estudios ingenieriles como para comprobar la eficiencia relativa de los combustibles, ¿sí? Entonces nosotros vamos a querer, con todo esto en la cabeza, vamos a querer analizar un poco la política de corte, ¿sí? Cómo se determina, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios. Y para analizar esto, es importante que entendamos que los biocombustibles no son un mercado aislado, sino que son un mercado que está muy conectado con toda la economía a través de las cadenas de valor, ¿sí? Y es importante que cualquiera sea la que metodología que usemos tenga en cuenta eso, ¿sí? Tenga en cuenta que hay efectos directos sobre el mercado y hay efectos indirectos
a través de que se esparcen a través de la economía, a través de las cadenas de valor. ¿Sí? Los modelos de equilibrio en general son como una de las herramientas estándar para estudiar este tipo de problemas, porque son muy fuertes en caracterizar las cadenas de valor, ¿sí? Y asignar funciones de comportamiento a las integrantes de esta economía, ¿sí? Acá pongo 3 papers que utilizan modelo de equilibrio general computado para estudiar distintas cuestiones relacionadas con la bioenergía. Son papers publicados en journals de energía, son Energy Economics y, si no me equivoco, Energy Policy. Y también son variados en términos de países, ¿sí? AN 2012 hace un modelo de equilibrio general para Tanzania, de vuelta, y lo usa para estudiar biocombustible, crecimiento y pobreza. Honestamente no sé bien cómo se pronuncia eso, pero William White y Asafu Adefek hacen un modelo de equilibrio general para Tailandia, modelan el sector energético, arman una materia de contabilidad social, ¿sí? Y lo usan para estudiar un plan de desarrollo energético, donde los biocombustibles es una parte de ese plan, hay más cosas adentro, ¿sí? Dumax, 2014, hace un paper, hace un trabajo de equilibrio general, pero para Francia, ¿sí? Entonces, vemos que esta metodología es una metodología aceptada para gran variedad de países, lo aplican desde Francia, Tanzania, Tailandia, y nosotros lo vemos. Entonces, un poco lo que nos queremos preguntar es, ¿cuáles son los costos y los beneficios de establecer estos cortes mínimos? ¿Sí? En términos de actividad, de bienestar, de distribución del ingreso y en términos medioambientales. ¿Sí? ¿Cómo esta política tiene impacto sobre las condiciones de seguridad energética? ¿Va a favor de la seguridad energética? ¿Puede ir en contra? ¿Qué está pasando en ese aspecto? ¿Sí? Si yo quiero inducir el uso de biocombustibles, ¿qué es mejor? ¿Fijar un corte o poner un impuesto? ¿Y cómo tener esta restricción nueva, este corte, puede afectar la vulnerabilidad del país en términos de volatilidad de los precios internacionales? ¿Sí? Si cambia el precio del petróleo o si cambia el precio de los commodities agrícolas, el precio internacional, ¿no? Entonces, un poco los aportes de este trabajo los dividí en 2 categorías, ¿no? Por un lado tenemos aporte metodológico, que es algo que no vi, por ahí hay trabajos que lo hacen, yo no lo vi, que es modelar el problema de elección óptima de corte, ¿sí? Cuando no hay el problema de elección óptima de combinación de combustibles fósiles y biocombustibles, cuando hay corte y cuando no hay corte, introducirlo dentro de un modelo de equilibrio general computado, ¿sí? El otro aporte metodológico es elaborar una matriz de contabilidad social para Argentina 2018, que tiene una caracterización completa del sector energético, de la matriz productiva, y además tiene una caracterización de la distribución del ingreso. Hacemos una estimación de la matriz por deciles de ingreso per cápita. Y por último, calibrar un modelo de equilibrio general dinámico recursivo, ¿sí? Y el aporte aplicado, ¿sí? Es el siguiente. Y acá un poco adelanto los resultados y lo que vamos a tener y después vamos a discutir un poco de dónde vienen. Pero básicamente la idea es que el corte es efectivo para bajar emisiones y tiene impacto significativo en términos de emisiones, pero no es una política de doble dividendo, ¿sí? Va a haber distintos tipos de costos que vamos a ir viendo en los que incurrimos al introducir el corte, ¿sí? Entre una política de corte y una política de impuesto ambiental, la política de corte va a presentar más beneficios de largo plazo que la política de impuestos. Y lo que es un poco esperable es que fijar una restricción nueva quita flexibilidad para afectar variación de precios internacionales, que la economía espera, ¿sí? Entonces vayamos un poco a discutir qué hay en el modelo, ¿sí? El modelo, esto por ahí lo paso rápido porque ya lo dije, está calibrado para 2018 con una matriz de contabilidad social, hay 66 sectores productivos, por una cuestión de facilidad de cómputo los agrupamos en 49, pero también se puede correr con 66. Hay 10 hogares diferenciados por decil de ingreso, nos agrupamos en quintiles de vuelta, simplemente por una cuestión de tiempo de cómputo, más que por una cuestión de resultados, ¿sí? Tenemos un gobierno y tenemos un resto del mundo. El modelo corre por 12 periodos, desde el año de calibración, que es 2018, hasta 2030. Y se resuelve utilizando el algoritmo PAT, que está programado en GAMS, que básicamente soluciona un tipo de problema matemático que se llama problema de complementariedad mixta. ¿Sí? Y esta es un poco una simplificación, ¿no?, de cómo se modela el problema. Y este problema está metido dentro de un modelo de equilibrio general computado. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una firma, que lo llamamos mezclador,
Y ese mezclador lo que hace es comprar combustibles fósiles, comprar biocombustibles, meterlos en un paquete y los distribuye a la economía. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es maximizar su beneficio sujeto a una restricción que vamos a explicar después, pero básicamente lo que el tipo hace es comprar combustibles fósiles y biocombustibles, esta es la función de producción, los mezcla y después paga el precio del combustible fósil y el precio del biocombustible, ¿no? Acá lo que vemos es que la función de producción es el sustituto perfecto, es decir, se podría sustituir, sumar biocombustible fósil y sacar biocombustibles y viceversa, ¿sí? La tasa marginal de sustitución está regulada por los parámetros alfa y beta, que son la productividad marginal de cada combustible, y acá entra la diferencia de eficiencia, ¿no? Sumar una unidad de biocombustible a la mezcla puede aportar menos en términos de calorías generadas que una unidad de combustible fósil, ¿sí? Y acá tenemos la parte de los costos, donde básicamente esto va a determinar los precios relativos que enfrenta el mezclador, ¿sí? Y este mezclador va a estar sujeto a una restricción, que básicamente lo que dice es que la proporción de biocombustibles en el total tiene que ser mayor o igual a un cierto parámetro de política que llamamos tita sombrero, ¿sí? Donde tita sombrero es el valor de la política. Cuando tita sombrero es cero, la restricción no cuenta, no puede haber cualquier cantidad de biocombustible en la mezcla mayor a cero, ¿sí? Y ese va a ser el escenario que nosotros vamos a llamar el escenario de flexibilidad pura. Y ese problema lo metemos adentro de un modelo de equilibrio general, donde hay muchas firmas que proveen bienes, y estas firmas producen utilizando consumo intermedio, que puede ser energético o no energético, y utilizan produciendo valor agregado. Y acá tenemos trabajo, ingreso bruto mixto, tierra, y tenemos dos tipos de capital. Un capital que es móvil entre sectores, es decir, que de acuerdo a la tasa de retorno del sector se le puede asignar capital, se le asigna capital a ese sector o se le saca, y hay un capital fijo, que es un capital que no se puede reasignar entre sectores, sino que es propio de la actividad y no puede ser reasignado. Por ejemplo, si pensamos en una refinería, yo no puedo desarmar una refinería que ya está armada y asignarla a producir telas, ¿sí? Mandarla a otro sector completamente distinto. La refinería ya es un costo hundido, ya está puesta, y eso en el modelo nosotros lo representamos con el concepto de capital fijo, que luego va a ser importante para poder entender los resultados. Y esos bienes que produce la economía se distribuyen a la demanda en distintos formatos, ¿no? Pueden ir a las firmas en formato de consumo intermedio, pueden ir a los hogares y al gobierno en formato de consumo final, pueden ir de vuelta a los hogares y al gobierno en formato de inversión, o pueden ir al resto del mundo en formato de exportación. Acá está un poco caracterizada cómo modelamos la oferta de energéticos. Vamos a tener combustibles líquidos, vamos a tener energéticos de extracción, como pueden ser gas natural, petróleo y carbón, y vamos a tener electricidad, ¿sí? Adentro de la producción de combustibles vamos a tener lo que marcamos acá en rojo, que es el problema del mezclador, ¿sí? Acá vamos a tener un mezclador que va a armar una combinación de gasoil a partir de diésel y biodiesel, y uno que va a armar una combinación de nafta a partir de gasolina y bioetanol, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a simular? La primera vamos a estar comparando escenarios, ¿sí? El primer escenario que vamos a simular es qué pasa si no hay corte, es decir, el tita sombrero es cero, ¿sí? Y esa situación donde no hay corte la vamos a comparar. 5 minutos. La vamos a comparar con distintos niveles, ¿no? 5, 10, 15 y 20. Después vamos a comparar distintos niveles de corte versus el impuesto que genera esa asignación, ¿sí? Si yo quiero generar un corte de 5, el impuesto que necesito para generarlo. Y por último, vamos a ver distintos shocks de precios internacionales y commodities, qué pasa cuando hay corte y cuando no hay corte, ¿sí? Esto lo paso rápido, pero son un poco los índices que armamos. Vamos a tener un índice de PBI, vamos a tener un índice de bienestar, que está armado o construido a partir de un concepto de micro, que es la variación equivalente, ¿sí? Tenemos un índice de Gini, tenemos un índice de emisiones, tenemos un índice de consumo del bien, y tenemos de energéticos, y tenemos un índice de asequibilidad, ¿sí? Básicamente, asequibilidad es comparar cómo evolucionan los precios versus cómo evoluciona el ingreso, ¿sí? Si el índice aumenta, significa que los precios están evolucionando, están subiendo más rápido que el ingreso y viceversa. Entonces, un poco los resultados, y lo que encontramos acá es, tenemos el mercado de gasoil y biodiesel y el mercado de nafta y bioetanol, y concentrémonos en la línea roja que tiene pendiente positiva,
¿sí? La línea roja representa qué pasa cuando yo flexibilizo y saco el corte, ¿sí? Y lo que pasa es que en un primer momento la utilización baja, en la calibración es 10% y en el año 2019 baja, si no me equivoco, a 7 monedas, ¿sí? Eso es porque hay una ventaja relativa a favor de los combustibles fósiles porque son más baratos, ¿sí? Entonces el blender elige poner más combustibles fósiles en la mezcla, pero fíjense que no elige poner 100% de combustibles fósiles. Y acá es donde entra el capital fijo instalado. Acá hay industrias que producen biocombustibles y aceptan reducción en la tasa de retorno, ¿sí? Para seguir en el mercado. ¿Bien? Y después, a medida que va pasando el tiempo, la utilización de biocombustibles crece, y esto es básicamente porque el sector productor de biocombustibles, de combustibles fósiles en el modelo es un sector que es poco dinámico y tarda mucho tiempo en crecer, y la demanda de combustible en general crece más rápido que el sector. Y ese exceso de demanda, el modelo lo soluciona de dos formas: o importando combustible fósil o, o metiendo biocombustibles, ¿sí? La medida en la cual importa combustible fósil está regulada por una elasticidad de sustitución entre combustible nacional importado que viene de la literatura, ¿sí? Y después tenemos los distintos niveles de cortes, cómo convergen o no, cómo convergen a la situación de flexibilidad pura, siempre y cuando la restricción no esté activa. Y lo que encontramos es que en cada uno de los cuadraditos acá son distintas categorías de los ODS, ¿sí? Y lo que encontramos acá es que, básicamente, para ir no tanto en los números y hacer un poco más rápido, es que meter el corte tiene impactos en términos económicos, ¿sí? Y tiene impactos en términos del PBI, y los impactos andan más o menos entre 0,2 y 1,24 del PBI con respecto a la situación de flexibilidad pura en el año 2019, y entre 0,01 y 0,89 para hacia el año 2030. Y los impactos en términos de bienestar son más grandes, ¿sí? Hacia el 2019 alcanza 1,67 y hacia el 2030 0,95. Particularmente el efecto recesivo tiene aumento en la tasa de desempleo, ¿sí? Y hay empeoramiento de las condiciones de asequibilidad, pero es muy efectivo en términos de emisiones. Entonces acá vemos que hay una política con un trade-off, tiene beneficios en términos de emisiones, tiene costos en términos económicos, y eso hace que no sea una política de doble dividendo, ¿no? Las políticas de doble dividendo tienen beneficios en emisiones y beneficios en términos económicos. Bueno, esto por ahí lo paso un poco rápido, pero acá lo que nosotros mostramos es cuál es el impuesto necesario para inducir un cierto corte, ¿sí? Y lo que vemos es que mientras más alto es el corte, por ejemplo, las líneas amarillas, mientras más alto es el corte, más alto es el impuesto que yo necesito para inducir ese corte, ¿sí? Y después lo que vemos es que este por ahí es un resultado interesante, es que en el largo plazo es mejor tener un corte, ¿sí? Que tener un impuesto, porque los beneficios del corte, parte de los beneficios del corte son captados por la firma que hace la mezcla, y tiene una tasa de inversión, esa firma tiene una tasa de inversión distinta a la del gobierno, que es un poco más alta, y entonces en el largo plazo genera más beneficios, ¿sí? Y los resultados en términos de bienestar están alineados, y de tasa de desempleo están alineados con la situación económica. Y otro resultado interesante es que el corte también genera mejores beneficios en términos de emisiones. Por último, y este es un poco un resultado esperable, es que el corte quita capacidad de absorción, ¿sí? O capacidad de amortiguar los shocks internacionales, ¿sí? Y eso tiene un impacto, ¿sí? Y hay, obviamente, cuando uno simula esto, hay mejoras en términos de emisiones, ¿sí? Cuando uno hace un shock negativo con el corte, pero esa mejora en emisiones es básicamente regulada por un efecto escala. La economía produce menos, entonces recesiona, produce menos, entonces emite menos. No sé cómo me tiempo, pero para... Un minuto. Bueno, para concluir, ¿sí? El corte en términos económicos tiene efectos negativos, y en términos de emisiones tiene efectos positivos. Entonces, de vuelta, está este trade-off entre emisiones y resultado económico. En términos de largo plazo, el corte presenta mejores resultados que los impuestos. Y por último, el corte quita capacidad de ajuste frente a shocks internacionales, ¿sí? Entonces, el corte es una política efectiva en términos medioambientales, pero bueno, tiene costos económicos, y es parte de esta transición, ¿no? Donde la sociedad está buscando qué hacer con la cuestión medioambiental,
pero probablemente no sea el final del camino, sino que sea un paso más en el proceso de electrificación sumado a generaciones renovables, en el proceso de buscar eficiencia energética, que sea un paso más en un proceso más largo. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Andrés Divino, doctor en Economía de la UCA. En primer lugar, bueno, Juan, dos preguntas. Bueno, de varias oportunidades. ¿Por qué decís que se quita flexibilidad en términos de son recortes, que sería la primera y la segunda? ¿Qué tipo de impuestos estás pensando? Entonces, sabéis, digamos, de esos impuestos. Ok, para el tema de flexibilidad pensemos el siguiente caso. Imaginemos que sube el precio de los commodities agrícolas, ¿sí? Entonces, es más caro producir el biocombustible. Imaginemos que no regulamos el precio, sería más caro producir biocombustibles. Entonces, este mezclador, si no estuviese restricto, lo que querría hacer es sacar combustibles de la mezcla y poner combustibles fósiles. Y así escaparse al efecto del shock de precios internacionales. Pero como tiene restricción, no puede. Cada vez cuando quiere sacar biocombustibles, llega al tope de la restricción y por más que sea más caro, tiene que seguir poniendo biocombustibles. En ese sentido... No se podrían importar, en ese caso, una alternativa a... nosotros sí, en el modelo tenemos la posibilidad de suplantar producción nacional con producción importada. Esa sustitución está regulada por una elasticidad de sustitución, digamos. ¿Sí? Hay bienes que son más fáciles traerlos de afuera, hay bienes que son más difíciles, y la elasticidad que tenemos está en línea con la literatura, y bueno, claro que da es que por más que esté esta posibilidad de importar, uno choca contra la restricción, ¿sí? De hecho, hoy en día Argentina está contra la restricción. No, y la cuestión impositiva, que tipo de... Hablabas del impuesto a los combustibles, bueno, estás pensando sí, en un impuesto interno. Yo lo pensé como un ejercicio más teórico, ¿sí? Entonces, dentro del modelo tenía el precio de los combustibles fósiles y le sumé un impuesto como si fuese un impuesto ambiental, que ese impuesto ambiental lo recauda el gobierno. Es simplemente eso, por ahí no le busqué una contrapartida más aplicada, ¿sí? Podríamos pensarlo como un carbon tax, si querés, que se aplica solo sobre los combustibles fósiles. Porque estaría, digamos, lo que el gobierno a su vez dejaría de cobrar por los fósiles. Estaría lo que el gobierno... Porque vos sustituís con el biocombustible fósiles y decís, bueno, hago un impuesto acá. Sí. Habría que ver si ese impuesto en relación con el costo de oportunidad de dejar de cobrar con los fósiles. Sí, tenés razón. Eso no lo exploré, eso no lo exploré, pero se podría ver. Se podría ver. Sí. Tengo que pensar un poquito más. Te lo dejo. Sí. Bueno, igual muy bueno el trabajo. Vale. Muchas gracias. Una consulta. Sí. Hoy día, si tenés el dato de... ¿Está cumpliendo el porcentaje que requiere la mezcla? ¿El corte? Lo que está en los datos, ¿sí? Es el nivel de producción. O sea, nosotros acá está como el corte legal y el corte efectivo, ¿no? Y dentro del corte efectivo, lo que nosotros tenemos es el dato de consumo de biocombustibles que va a mezcla. Pero no tenemos sí estimada la tasa. No hice el ejercicio, pero se podría estimar si el consumo de combustibles que va a mezcla, sumado al consumo de combustibles fósiles que va a mezcla, reproduce la tasa legal, si está por abajo, si está por arriba. No hice el ejercicio, pero hay datos para hacerlo. Se puede hacer. Última pregunta, ¿alguien tiene? Uno. Wally. Pero sobre los spoilers, digo que no sé si pensaste que pasaría una situación de retenciones, que estaría ahora estaría con un subsidio,
como para ver qué pasaría si cambia ese contexto. Sí, eso lo podríamos, en términos de los efectos, eso lo podríamos pensar como un caso de lo que mostré de cambio en los precios internacionales, ¿no? Porque una eliminación de retenciones básicamente para los productores es como que le cambies el precio internacional. Si vos, por ejemplo, sacás retenciones a los commodities agrícolas, una de las cosas que va a pasar es que se va a volver más rentable por ahí la exportación de commodities agrícolas y eso va a tender a sacar biocombustibles del mercado local, ¿no? No hice el ejercicio particularmente, pero sería como un caso particular de cambios en los precios internacionales. O sea, estaría incorporado dentro del último bloque que mostré. Para- Muchas gracias.